Hay que situarnos más o menos ya en el 2019, que es octubre del 2019, donde se materializó o se desencadenó una serie de peticiones que a nivel social se fueron dando y que finalmente desencadenaron en un descontento que el 18 de octubre tuvo como principal actor a todo un cúmulo de personas que salieron a las calles a protestar. Yo creo que el 18 de octubre del 2019 es un origen totalmente identificado que en nuestra sociedad tuvo como un cauce institucional el hecho de tener que cambiar la constitución para poder darle solución a algunas problemáticas que desde hace años se venían originando en nuestro país, como por ejemplo problemas en el ámbito de la salud, problemas también en la educación, problemas también en una serie de otras problemáticas que fueron acumulándose y que finalmente fueron dando origen al descontento que posteriormente dio como resultado final esta entrada institucional a el proceso constituyente que estamos en este momento. Yo podría responder que sí. En principio, como comentaba previamente, el descontento social hizo que se develaran algunas problemáticas que no podían solucionarse si es que no había un cambio constitucional. Y eso fue un síntoma y fue un diagnóstico que se hizo de manera casi inmediata a la hora de desencadenarse todos los movimientos y todas las protestas sociales que se fueron acumulando desde octubre del 2019 hasta noviembre del 2019, que una cantidad de parlamentarios decidió acordar un acuerdo por la paz y la nueva constitución, en donde se desencadenó y se dio cuenta de la necesidad de construir y de confeccionar una nueva constitución para poder resolver todas esas problemáticas que venía arrastrando, ¿cierto?, nuestra sociedad, y que la actual constitución no daba una solución cierta y concreta para poder materializar esas necesidades de la población. Yo diría que la principal diferencia, o quizás dos diferencias sustantivas, son, por una parte, que en el plebiscito de entrada había un deseo y un ánimo de querer cambiar la constitución del 80, y por lo tanto era todo una expectativa que se veía venir y que era algo esperanzador. Eso por un lado, y en segundo lugar que en el caso del plebiscito de entrada el voto fue voluntario. Yo creo que son dos aspectos importantes, porque en el plebiscito de salida finalmente lo que se votó fue si estábamos de acuerdo o no con la propuesta que había sido emanada de la Convención Constitucional. Por lo tanto, ya había un producto definido, había algo escrito y por lo tanto la pregunta era si estábamos de acuerdo o no con lo que se había hecho ya y si es que no estábamos de acuerdo y por lo tanto seguir con la constitución actual, que es la constitución del 80. Y el segundo factor que podía anunciar previamente era que como el plebiscito de salida, a diferencia del plebiscito de entrada, fue en un contexto distinto en virtud de que se trató de una votación en donde había una obligatoriedad por parte de las personas de tener que sufragar. Y por lo tanto, el padrón electoral no tuvo el mismo impacto que en el plebiscito de entrada. Me refiero a que en el plebiscito de entrada la cantidad de personas que votó fue menor a la cantidad de personas que votó en el plebiscito de salida. Ese factor parecerá ser muy importante porque reflejó fielmente o de manera mucho más sincera el sentir de la ciudadanía cuando decidió en el plebiscito de antes de ayer, del día domingo, si optar o no por la propuesta que se había construido y confeccionado por parte de la Convención Constitucional. Yo creo que esas dos cosas son bien relevantes, que por un lado se trata de que en el plebiscito de entrada había una expectativa de querer una nueva constitución y el ánimo sigue siendo el hecho de querer una nueva constitución. En el plebiscito de salida esa expectativa ya no era una expectativa, sino que era una cuestión ya mucho más concreta sobre un texto ya redactado y por lo tanto la decisión era si estar a favor o no de ese texto que se había propuesto.
Y en segundo lugar, el hecho de que en el plebiscito de entrada el voto fue voluntario, mientras que ahora en el plebiscito de salida el voto fue obligatorio. La cantidad de personas que sufragó fue mayor y por lo tanto también eso tuvo un impacto grande en el hecho de que sinceró de mejor forma cuáles eran las posiciones de nuestra sociedad. Yo creo que uno de los grandes problemas que pudo haber tenido el proceso constituyente fue precisamente el hecho de el comportamiento que hubo por parte de algunos convencionales y que impactó en la manera en que se vio reflejada la sociedad en la convención. ¿A qué me refiero con esto? Me refiero a que el texto en sí, si nosotros tuviésemos que distinguir el autor de quien redacta el texto, yo diría que ahí uno podría identificar un problema en cuanto a percepción de las autoridades que redactaron la propuesta de nueva constitución. Pareciera ser que si tuviésemos que identificar razones ajenas al contenido estricto de la propuesta, podríamos decir que el comportamiento, algunas actitudes, algunas declaraciones públicas de algunos convencionales pudo haber causado algún tipo de resquemor, algún tipo de miedo o algún tipo de desacuerdo por parte de la ciudadanía con respecto al texto que se presentó finalmente para el plebiscito. Si pudiese resumirlos, diría los siguientes. Quizás en orden de mayor debate, uno podría decir que la consagración de un Estado plurinacional fue un tema muy debatido, precisamente porque el reconocimiento de pueblos originarios trajo aparejado una serie de medidas que la ciudadanía no estaba tan de acuerdo como para poder asumirlas y por lo tanto proyectarlas en un texto constitucional. Siendo bien breve, la plurinacionalidad aquí en la propuesta lo que consagraba era la autonomía territorial de indígenas. Además de eso, reconocer ciertas prácticas que ya se estaban llevando a cabo, como por ejemplo el hecho de reconocer que pueblos originarios pudiesen tener un sistema de justicia, el cual no podía de ninguna manera trastocar el sistema de justicia que a todos los chilenos y chilenas se iba a aplicar y por lo tanto cualquier tipo de sanción penal, sanción civil no iba a quedar ajena o impune ante la posibilidad de que lo cometiese una persona que perteneciese a un pueblo originario. Pero todas esas cosas finalmente llevaron a que en gran parte ese tema fuera muy debatido y que fuera muy controvertido a la hora de llevar a cabo una aceptación por parte de la ciudadanía de la propuesta de nueva constitución. Otro tema también importante es la eliminación del Senado. Yo creo que también fue un punto muy debatido en la convención, por los parlamentarios también, porque se quiso cambiar la figura del Senado por una Cámara de las Regiones. Y esa figura de la Cámara de las Regiones tenía menos atribuciones que el Senado, pero tenía mayor vocación regional en cuanto a las políticas públicas que se daban o que se pudiesen haber dado en una región determinada. Un tercer tema podría haber sido la interrupción involuntaria del embarazo. Yo creo que eso también fue un tema que estuvo en el debate público muy inserto, principalmente porque no había claridad hasta qué momento se podía llevar a cabo la interrupción. Entonces, esos temas fueron temas muy discutidos en nuestro país, sobre todo a la hora de proponer ese articulado finalmente en la propuesta de nueva constitución. Bueno, entre ayer y hoy día se ha hablado mucho de cuáles serían, utilizan este concepto, los mínimos civilizatorios que debería entregar la propuesta de nueva constitución. Y ante esa situación pareciera ser que hablar de un Estado social de derecho es un acuerdo que pareciera ser transversal. Y por lo tanto, el hecho de que se hable de un Estado social de derecho también entraría en total concordancia y coherencia con el reconocimiento de derechos fundamentales que son de carácter social, es decir, los famosos derechos sociales, que se incluya como derecho fundamental el derecho a una vivienda digna, o que se refuerce, mejor dicho, el derecho a la educación, el derecho a la salud, y así sucesivamente. La ampliación y el fortalecimiento de los derechos sociales pareciera ser que también son puntos de encuentro que pudiesen estar totalmente insertos ya como mínimos dentro de
este proceso que a todas luces pareciera que continúa con otros matices, con otros acentos, pero que de igual manera debiesen ser parte del debate público de aquí en adelante. Hay un acuerdo también que a mí me parece importante recalcar. Previamente yo les pude decir que la interrupción voluntaria del embarazo había sido un tema bien debatido, pero sí hay un acuerdo también que esta propuesta de nueva constitución instaló la idea de una perspectiva de género dentro de la propuesta. Yo creo que también la perspectiva de género es una cuestión que va a quedar instalada como parte importante de una nueva constitución o por lo menos del debate que se va a dar para darnos una nueva constitución de aquí en adelante. A lo mejor la intensidad de la perspectiva de género debiese contemplar o identificar algunos matices, pero el hecho de que haya paridad, el hecho de que históricamente las mujeres han sufrido una opresión por parte del patriarcado, es también una cuestión que ha quedado bien inserta en el debate público, pero a lo mejor en la propuesta de nueva constitución esa perspectiva fue más bien una perspectiva que fue más allá de lo que la sociedad chilena pudo en algún momento aceptar y por lo tanto eso quedó reflejado en el plebiscito de salida. Pero la perspectiva de género en la Constitución pareciera ser un punto que también alcanza un acuerdo bastante amplio de manera transversal en todos los sectores políticos, o por lo menos la mayoría. Yo diría que a nivel político, la propuesta de nueva constitución ofrecía una mayor y mejor participación de la ciudadanía en la toma de decisiones. Solamente voy a dar dos ejemplos de eso. Un ejemplo es la posibilidad de que un grupo determinado de personas con la calidad de ciudadana pudiesen presentar ciertos proyectos de ley para poder ser debatidos en el Congreso. Si bien hay una limitación de materias que pudiesen haber presentado, esa posibilidad existía en la propuesta de nueva constitución. Y ese es un claro ejemplo en donde la propuesta lo que hace es reforzar la democracia en nuestro país y sobre todo la participación de la ciudadanía en la toma de decisiones públicas. Y un segundo aspecto que también era notable destacar a nivel político de la propuesta que no tiene la Constitución del 80, es que para las personas de 16 y 17 años, es decir, que son menores de edad, existía la posibilidad de que pudiesen sufragar, es decir, de ejercer un derecho político de manera voluntaria. La propuesta lo que hacía era consagrar como derecho, o sea, como voto obligatorio a las personas que tenían 18 años de edad en adelante, mientras que quienes cumplieron o cumplían 16, 17 años, daba la posibilidad para poder sufragar de manera voluntaria. Eso yo creo que también son dos aspectos que a nivel político, si lo analizamos desde el punto de vista de la participación ciudadana, es una diferencia bien sustantiva entre la propuesta de constitución y la constitución del 80. El hecho también de que en el ámbito social se reconozca en la propuesta de nueva constitución un Estado social de derecho, hace que precisamente todas las interacciones que pueda haber entre las personas y el Estado en el ámbito de las prestaciones sociales hacen que las personas puedan estar en una situación de igualdad mucho mejor de la que actualmente tienen con la Constitución del 80. Hay un concepto bien importante que a lo largo de la propuesta de Constitución se podía identificar y era el concepto de igualdad sustantiva. Esto lo que venía a hacer era reforzar lo que nosotros entendemos por consagración de derechos, ¿cierto? Igualdad formal. Y la igualdad sustantiva básicamente lo que hacía era intentar que, por ejemplo, los derechos sociales hubiese una mayor participación por parte del Estado. ¿Para qué? Para garantizar un mínimo común para de esa forma quienes tuviesen una menor capacidad de poder ejercer ciertos derechos pudiesen hacerlo en condiciones relativamente iguales al resto de la población. Y en cuanto a lo social, yo también diría que el hecho de reconocer un Estado plurinacional también hace reconocer culturas distintas. Entonces, cuando uno reconoce culturas distintas, se puede hacer un mejor diagnóstico de cuáles son las realidades que se presentan en el país. Y en la dimensión económica, precisamente como se establece un Estado social de derecho, se hubiese dejado de lado lo que actualmente tenemos porque en la actualidad la Constitución del 80 lo que consagra es un Estado subsidiario, entonces un Estado donde éste participa de manera excepcional y por lo tanto
lo que hace es dejar desprovisto de ciertas herramientas a las personas que menos posibilidades tienen de ejercer derechos fundamentales. Yo creo que eso también es una cuestión bien relevante que para la propuesta de nueva constitución era muy bien traído y que para la constitución vigente es un problema y una dificultad que todavía sigue latente. En primer lugar, hay que tener claro que en el plebiscito de entrada, quienes participaron del plebiscito de entrada dejaron de manifiesto que no se quería continuar con la Constitución del 80. Eso es lo primero. Y en segundo lugar, que lo que se quería era un cambio constitucional a partir de una convención constitucional compuesta por integrantes electos de manera popular. Sin embargo, ante el rechazo de la propuesta de nueva constitución, pareciera ser que la forma o la manera de llevar a cabo una nueva propuesta de constitución debiese o matizarse o debiese cambiar dependiendo de cuál sea el acuerdo que se lleve a cabo ahora por parte de las fuerzas políticas. Y ahí el presidente de la República, Gabriel Boric, está jugando en estos momentos un rol importante, ya que pareciera ser es la figura que puede aunar algunos criterios, que puede aunar algunas divisiones o desacuerdos que pudiesen existir, y por lo tanto lo que queda ahora es ver cuáles son las posiciones exactas de las personas que rechazaron y cuáles son las posiciones exactas de quienes estaban por el apruebo. ¿A qué me refiero con esto? A que finalmente se llega al clásico punto medio de todo esto. Es finalmente una negociación que se va a tener que hacer para ver en qué medida se puede llegar a un punto de acuerdo en temas como los que anunciaba previamente. Entonces, más allá de las convicciones que pueda abrazar cada facción o cada fuerza política, la idea es construir una constitución que, de cierta medida, represente a toda o la mayoría de la población. En ese punto, quizá mi respuesta es un poco vaga, pero la idea en estos momentos es tratar de seguir con el proceso constituyente y las fuerzas políticas del apruebo y del rechazo hasta ahora han manifestado esa voluntad de querer seguir con el proceso constituyente, pero teniendo en cuenta que el día domingo hubo un fuerte rechazo a la propuesta de nueva constitución. En general podríamos decir que significa que no todo el texto está malo, sino que pueden haber aspectos que son esenciales, que debiesen ser matizados o que debiesen ser repensados para poder ser nuevamente puestos en el debate público y por lo tanto terminar con el proceso constituyente con una constitución democrática y totalmente discutida por el pueblo chileno.